Talento y bienvenido a nuestro podcast Talento la Revista. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado al arte, la música y la cultura. Hoy estamos en un lugar bien especial en la ciudad de Jersey City. Estamos aquí rodeados de arte y junto a una persona, ¿verdad?, que nos va a enseñar un montón. Nos vamos a aprovechar de su conocimiento en lo que es del hip hop y lo urbano. Así que sin más preámbulos, conozcan a Rafo One. ¿Cómo estás, brother? Bien, ¿y tú? Qué bueno conocerte. Literalmente lo estamos conociendo ahora, quiero conocer quién es Rafo One, de dónde vienes y, tú sabes, lo clásico. Muy bien. Bueno, pues primero quiero empezar por darte las gracias, ¿verdad?, por abrir el espacio. Claro. Lo segundo, también quiero darle muchísimas gracias al dueño de este lugar aquí, que se llama Juan Vázquez, conocido popularmente como Cheese. Aquí estamos en un oasis en Jersey City, New Jersey, ¿verdad?, en el 116 de Brunswick Ave. Y entonces, pues, respondiendo directamente a tu pregunta, Rafo, mi nombre de pila completo es Rafael Acevedo Cruz, pero todos mis amigos y familiares me conocen como Rafo. Rafo es bien humilde, mano. El hijo de Sonia, el esposo de Delisa, un tipo común a lo Joe Batan, que tiene unos intereses con la historia, particularmente de la cultura, y investiga sobre esto y lo comparte con el que le interesa escucharlo, tú sabes. Brutal. Hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de conocer que eres profesor y también que has sacado tus producciones como rapero. Queremos saber, ¿verdad?, en esa relación entre el Rafo rapero y el Rafo profesor, ¿se relacionan o qué es la que hay cuando vas por ejemplo, a componer una canción? Esa pregunta está bien interesante. Primero me llevas a pensar con eso que me bendices también con tu presencia, porque esta sería la primera entrevista que yo doy para hablar sobre estas cosas. Es decir, la combinación entre lo que es mi carrera académica y mi carrera musical, ¿verdad? La primicia, talento. Entonces, con eso te digo que yo pienso, y lo menciono y luego entramos en más detalle. Yo pienso que el disco que saqué en el verano, que se llama Por Encargo, es yo haciendo las paces con ambas identidades. Yo crecí cuando el comienzo del hip hop en Puerto Rico se estaba dando en los 80. Mi hermana llega de Brooklyn, llegó con los boombox, los Puma Suedes y todo esto, y me enfiebré muchísimo, ¿no? Y entonces desde ahí yo pienso que yo empecé a participar de ella, desde los bailecitos, a escribir. Por ejemplo, cambié de escribir en cursivo a letras mayúsculas porque estaba tratando de imitar la letra como un graffiti, etcétera, ¿verdad? Pero pues la vida pasó, y entonces más adelante me pongo a estudiar. Y lo que fue la música la eché a un lado porque, apasionado como soy, quise como aprender de historia para poder ser el mejor historiador posible, ¿verdad? Y entonces, pues, te menciono esto porque en ese momento todo lo musical lo dejé rezagado. Y a la misma vez como que no sabía tampoco cómo decir, mira, si yo entré a la universidad era porque yo quería aprender más vocabulario para escribir mejores raps. Si yo entré a la universidad también era para tener más información, para pues abrir la voz, ¿verdad?, abrir mi boca y expresar mis ideas a favor de los que no la pueden expresar necesariamente y todas estas cosas, ¿verdad? Pero no encontré nunca la manera de decirlo y era un conflicto. Y entonces pues por encargo yo pienso que yo hice las paces con eso. Era algo que yo me debía a mí mismo. Yo participo de la vida académica, sí, por supuesto, pero a la misma vez, te voy a dejar con esta, observa. Hay una rima que dice:
Vamos de cero, oficio cuentero. Vengo del extranjero y soy de un barrio obrero. En esto llevo rato, pero entre vivir y escribir lo primero. Te soy sincero, sigo mi sueño, ajusto el diseño. Persigo este anhelo que llevo desde pequeño. No te equivoques con este isleño que puede ser tan hip hop como puertorriqueño. Para decirte que yo pienso que con esa letra yo pude finalmente abrazar las dos cosas que soy, ¿no? Brutal, me encantó esa respuesta y de esa línea me identifico porque yo soy de Santurce también y, o sea, me crié en toda esa área y saber que un puertorriqueño está aquí, está siendo profesor y también de cierta forma exponiendo su arte nos llena mucho de orgullo. En esto que mencionaste, vienes desde la cultura de los 80, ¿quiénes han sido tu influencia tanto dentro como fuera de Puerto Rico para hacer la música que haces? Wow. Salsa, la influencia de la salsa, por ejemplo, Eddie Palmieri, que en paz descanse. Wow. Mi papá, por ejemplo, es que como él era locutor de radio, al finales de los 70 y principios de los 80, él tenía un programa con Luis Antonio Cosme que se llamaba El Pon de la Mañana. Pues en casa había muchos LP, muchos discos, y yo recuerdo estar siempre escuchando pues música de nosotros, pero mi papá era muy salsero, así que escuchaba mucha música de salsa y Eddie Palmieri. ¿Verdad? Y esto es algo que uno lo piensa ahora de grande. Cuando uno es chiquito uno lo que está escuchando música. Exacto. Entonces luego cuando a través de unos amigos 85, 86 que llegan más o menos y esto lo recuerdo claro, él se llamaba Samuel, saludo donde quiera que esté, y entonces el hijo de mi padrino que se llamaba Jairo llegaron con unos cassettes. Y en esos cassettes lo que estaban era aquellas canciones iniciales que DJ Negro y Vico C hicieron. Y estaban que si en coma, que si de la calle, etcétera. Y ellos la pusieron frente a casa. Un verano, eso no se me olvida, ¿verdad? Y una vez yo empecé a escuchar esa música, como que yo dije, oh, wow, mano. ¿Verdad? De nuevo, esto uno lo piensa de grande. Yo lo que sé es que en aquel entonces yo dije, esto suena bien. Así que diría que entonces el rap de Vico C, luego Rubén DJ con La Escuela, a Lisa M, que había una canción que se llamaba Go Lisa, que a mí me gustaba mucho, ¿verdad? Y en eso, pues la vida a mí se me parte porque tuve que venir para New Jersey. Mi mamá decidió dejarlo todo allá para comenzar una vida nueva acá. Llegamos aquí a New Jersey, Jersey City, entre Jersey City y North Bergen. Y entonces acá, cuando entro al mundo acá, yo llegué en 92, 93, pues estaba Biggie sonando bien duro, estaba Nas también. Me voy de Puerto Rico en el 91 por primera vez y entonces empiezo a añorar la isla y añorándola empiezo a escribir unos raps como sobre las palabras que nosotros decimos. Que de hecho saldrá pronto en alguna otra producción que haga, pero recuerdo que la primera frase decía: algarete significa a lo loco, medio pocillo significa solo un poco, tu mejor amigo ese es el socio, y si te ignoro estoy pichando pa' loco. Y voy haciendo esas cosas porque con la jerga de nosotros estoy recordando lo que yo recordaba de Puerto Rico, ¿verdad? El que todavía, de hecho, déjame ver si me acuerdo, porque parte del coro dice: a pesar de la distancia y a pesar del tiempo, todavía sigo siendo rapero, y sin que me quede nada por dentro, todavía sigo siendo... Guau, espérate, no, déjame darle para atrás, A pesar de la distancia y a pesar del tiempo, todavía soy puertorriqueño, y sin que me quede nada por dentro, todavía ahora, donde quiera que camino, sigo siendo Bairoa. Esto es para mi gente y para mi pueblo, y con orgullo lo que represento. Algo así, era como esa batalla de que a mí no se me olvida de dónde yo vengo. Boom. Y estoy usando el rap para afirmarme a mí mismo lo que yo soy, lo que yo creía. Pues ahí de nuevo volvemos a que es el rap el que me ayuda a vivir en el mundo, me mantiene estable, ¿verdad? Por más clichoso que se oiga, porque se ha dicho muchas veces, el hip hop me salvó la vida. Mira, pues yo no soy el único. Yo conozco de mucha gente que el hip hop nos salvó la vida, porque, bueno, cuando África Bambaataa lo estaba definiendo, él definió hip hop como
las palabras his or hers infinite power helping oppressed people. Eso es lo que significa hip hop, ¿verdad? Wow. Y entonces es como, si uno lo va a traducir, es el infinito poder de Dios en ayuda del oprimido. And that's what we got at the end of the day. Es como, tú sabes, esta manifestación cultural que me permite tener otro camino, una alternativa en la vida, porque para los que trabajamos y la gente pobre y marginada no hay mucho que hacer, ¿verdad? Tú sabes. Y entonces, sin embargo, el hip hop me provee esa vía y pues en este caso me ayudó a mantenerme en contacto con mis raíces, mi identidad, incluso reforzarla, diría yo. Brutal. En tu opinión ahora, con este conocimiento, ¿cuál es tu pensamiento o tu pensar sobre el estado del hip hop actualmente? El estado del hip hop actualmente, qué pregunta complicada, esto es de tesis, hermano. Yo diría que está dos perspectivas. Una es la gente como mi hermano Cheese, ¿verdad? Que él entendió lo que significa hip hop y lo sigue viviendo. Y lo encarna todos los días. Y otra está la perspectiva comercial. Y me permites desmenuzarlo un poco. La perspectiva comercial es la que apesta, la que yo pienso que no va para ningún lado, la que se saturó, la que lamentablemente el joven que la está consumiendo, lo que está consumiendo es solo unos elementos de lo que es la cultura y es el elemento fast food, es el elemento que no nutre el alma, que no es cultural, que no tiene esencia, ¿verdad? Sí, bueno. Ajá, y entonces, pues, por el otro lado, hay mucha gente anónima que entendió lo que es esto y que la sigue trabajando normal y se sigue nutriendo y sigue ayudando a su gente en su comunidad, en su barrio, porque, pues, esto es lo que siempre ha sido el hip hop, ¿verdad? Peace, love, unity and having fun. Y no es perfecto, porque no lo es, pero gente, de nuevo, lo quiero resaltar, no porque solamente estoy aquí en la tienda de él, sino porque él me representa a mí en ese aspecto. El Cheese. Eso es his hip hop y él está más sólido que nunca. Y como él hay muchos aquí en Jersey City y alrededor de todo el mundo que hacen muchos esfuerzos por mantener la esencia de la cultura. Y ahí está más o menos mi respuesta. Brutal. Eso es bien importante que lo cierres con la palabra cultura, porque es algo con lo que yo también he venido estudiando, como hablamos, ¿verdad? Por los mensajes sobre mi influencia y cómo lo urbano llega a mí. Lo urbano llega a mí por el reggaetón. Y después que uno pues va para atrás y estudia el reggae, estudia el hip hop, los 4 elementos. Y quería hablar sobre eso. Los 4 elementos, ¿qué tan importantes son para un hip hopper o alguien como tú representar los 4 elementos en sus producciones o en su filosofía de vida? Es totalmente importante, ¿verdad? Saque el rap de la cultura y verás su abreviatura. De hermosura a basura, de negrura a blancura. No te voy a seguir soltando, eso viene pronto, ¿verdad? Pero a lo que voy es, si yo saco, en la forma en que yo veo el hip hop es, tú sacas uno de sus elementos y ya tú no estás hablando de hip hop. Es como, es todo a la vez. Y la idea de los que amamos esta cultura y la buscamos preservar es ir aprendiendo sobre cada uno de los elementos, ir conociendo quiénes fueron los pioneros dentro de cada elemento y crecer en esto, ¿verdad? Sin separarlo, porque el hip hop no es solo música. Esa es la versión que nos dio la música, la industria musical, porque pues ella está operando desde el capitalismo y eso es lo que vende. Del hip hop ella sacó un poquito del fashion, del hip hop ella sacó la música, la letra, y eso es lo que ha vendido, ¿verdad? Pero that's not just hip hop. Esto es breaking, esto es aerosols art, ¿verdad? Porque tampoco es necesariamente graffiti, ¿verdad? Graffiti fue la palabra que el Estado le dio a esto, ¿verdad? La palabra graffiti viene de grafito, que es en italiano,
y grafito lo que significa es gibberish, disparate, no lo entiendo, ¿verdad? Así que y eso no es lo que está haciendo el que practica esta arte. Tú sabes que estás practicando esta arte, no te está haciendo un gibberish. A lo mejor tú no me entiendes, pero yo estoy trayendo lo que yo soy a esto acá, ¿verdad? O sea que es mucho más profundo y espiritual. Y lo mismo, pues el DJ también importantísimo, y igual entonces el MC, de modo que yo pienso que ahí estriba es importante para quien entiende y respeta esta cultura, aprender de ella de forma global siempre, y seguir nutriéndose de esto, porque, mano, en cada rincón del mundo hay mucha gente que está haciendo lo mismo, y uno sigue aprendiendo cada vez de todos a la misma vez, ¿no? Exacto, wow, importantísimo. Y, mano, tocaste lo que es el arte, que es mi fibra también. No sabía eso de la palabra grafito, eso me vuela la cabeza. Y tienes en tu t-shirt a The Amazing Skye, que fue gran precursor, ¿verdad?, de lo que es los murales y ahora el arte en aerosol. Así que, nada, algo también que surge entre nosotros y la quisquilla de nosotros hacer una lista de hip hop y hablar de hip hop, es que hubo una controversia ya en el 2023 sobre si los puertorriqueños eran parte del hip hop, no eran parte, ya que como los afroamericanos, ¿verdad?, por decirlo así, hicieron más música o llamaron, ¿verdad?, más la atención, pero el puertorriqueño, como dice el rapero el hijo de Boriquén, el puertorriqueño estuvo ahí cuando todo eso comenzó. Así que quiero hablar sobre eso y tu perspectiva, o qué películas nos recomienda o qué documentales para conocer más sobre nuestros inicios dentro de la cultura. Excelente pregunta, hermano. Pues mira, a muy resumidas cuentas, ¿verdad? Una de las razones principales por las que en Nueva York en los 40 y los 50 había tanto puertorriqueño es porque el gobierno local en esa época, 40 y 50, en vez de posicionarse frente a Estados Unidos y decirle, bueno, me das la independencia y me das el dinero para arreglar mi isla, porque, by the way, este reguero lo hiciste tú. En vez de haber hecho eso, una política que tomó fue la de voy a sacar a cientos y si no miles de puertorriqueños de aquí, particularmente los pobres, para que entonces mi partido se vea como El Salvador. Estoy trayendo progreso, la tasa del desempleo bajó, la tasa del analfabetismo bajó y todo eso, y se vio, pero se vio es porque estaba sacando al pobre de la isla y estaba sacando al que no sabía de la isla, ¿verdad? Y entonces le sirvió para su política. El lado B de eso entonces es que aquí en New Jersey y en Nueva York también, en otros lugares, Connecticut, Pensilvania, etcétera, llegaron cientos de miles de puertorriqueños, pero en Nueva York nada más, en un momento dado entre los 60 y los 70, el 80% de la población latina era puertorriqueña. Entonces uno menciona ese número porque este es en el momento en el que las condiciones se están dando para que el hip hop se dé. Por lo tanto, cuando el hip hop está naciendo y se están haciendo estos park jams y todas estas fiestas, allí habían puertorriqueños porque ya ellos estaban aquí por lo que te estoy explicando, ¿no? Exacto. Así que el hacer una narrativa sobre la historia del hip hop sin considerar a esa figura en la historia no es correcto, ¿verdad? Y entonces pues ahí es que uno puede afirmar algo que yo he afirmado anteriormente en el proyecto que tengo de boceto, que es que el hip hop también es historia de Puerto Rico. La palabra también aquí es clave porque uno dice, si esto es afroamericano, si esto es afroestadounidense, no les vamos a quitar absolutamente nada de eso, pero esto también es mi historia, es decir, también es historia de Puerto Rico, estuvimos ahí desde los comienzos. Ejemplos clave, hermano, uno de los grupos que se destacaba en esos días, like day one, day two de todo esto, se llamaba The Cold Crush Brothers. Cold Crush Brothers. Y de Cold Crush Brothers, el DJ era nada más y nada menos que Carlos Méndez, a.k.a. Charlie Chase. Así que el hombre que estaba detrás de los one and twos, tirando la música
y haciendo que eso fuera rap dentro de la cultura hip hop era puertorriqueño. Es decir, observa esta, si de esa realidad tú sacas a Charlie Chase de allí, tú lo que hubieras tenido es spoken word. Palabra hablada, rimada, bonita, sin música. Sin embargo, quien lo musicaliza, quien le trae el one and two y hace que eso se convierta en rap de la forma en que nosotros lo conocemos es Charlie. Pues conchole, mano, we were there. Esa es una. Por ejemplo, también, y con esta puedo cerrar rapidito, en el 83-84 se graba una película que se llama ese Wild Style, ¿verdad? Wild Style, ¿verdad? Esta película es muy muy buena porque la persona que lo hace, que se llama Charlie, el apellido nunca lo sé decir correctamente, pero el que sabe de esto me va a corregir, Airham, algo así. Anyway, el asunto es que lo bueno de esta película es que recoge la cultura tal y como estaba en Nueva York en ese momento, ¿verdad? Y entonces lo que uno ve es el desarrollo del hip hop en esa película. Tú ves los 4 elementos pasando, pero the storyline of the movie es sobre este individuo que se llama Zorro en la película, pero es este joven que es latino. Porque el que vio la película sabía quién era ese joven. Pues este joven que es latino, que está teniendo esta lucha, la lucha es la de si saco mi arte del underground, que era la época de los trenes, o la dejo allí y la mantengo pura, o la hago pública. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Porque el asunto es que esta película es la fundación del hip hop, es decir, la primera película de hip hop que existe jamás. Antes de esta no habían películas de hip hop, esta es la primera. Y la tesis de la película es este joven latino que está negociando su vida en la ciudad, en el momento en el que está el breaking, en el momento en que está el DJ, y por eso se ven todos estos elementos. ¿Y qué sucede? Es que esa historia del Zorro es inspirada en la historia de Lee Quiñones, nacido en Ponce, Puerto Rico, y criado en Nueva York. Entonces uno pudiera decir, por lo tanto, que la primera película del hip hop ever es también la película de un joven puertorriqueño luchando en su vida en Nueva York en el comienzo del hip hop. O sea, no hay manera de decir que el hip hop también es historia de Puerto Rico. Brutal, Hacho. Eso está tremendo y mi mente está aquí haciendo las conexiones. En una área de los 4 elementos del hip hop de nuestra edición pusimos aquí a Shabadoo, a Adolfo Quiñones, que fue un break boy de esta película, entiendo, ¿verdad? O sea, que hacer la conexión de eso y saber que es de las primeras películas que hablan del hip hop nos da, ¿verdad?, esa autoridad dentro del género. Algo que mencionaste, bocetos. Si nos pudiera hablar qué ha sido este proyecto y de qué se trata la gesta en general y cómo comenzó. Bien. Antes de responderte esta, Shabadoo sí es un personaje importante. Él vino en una película posterior. Okay. El que sale en esta película en Wild Style sí es Charlie Chase, y Charlie Chase también es Richard Colón, ¿verdad?, que es puertorriqueño, parte del Rocksteady Crew, which by the way el Rocksteady viene, el rock viene de Puerto Rock, porque una frase que se decían los neoyorricanos de ese momento, o alguien que quería hablar sobre los puertorriqueños, decía, Puerto Rock, como Puerto Rock. Y entonces en ese crew de B-Boys en ese momento se llamó a sí mismo Puerto Rock, se me escapa, el Rocksteady Crew, viniendo del Puerto Rocksteady Crew, era un grupo completamente de puertorriqueños. Y tenían una chica que se llamaba Baby Love, ¿verdad? Entonces, punto aclarado, boceto, mira, vamos a empezar a desmenuzar el concepto. La palabra boceto, ya que tú eres artista y estoy en la casa de un tremendo artista, ¿verdad? Esto es ese primer trazo que uno hace de algo
que va a ser un proyecto grande, sí, ¿verdad? Es necesaria, es como la idea original, ¿no? Entonces, en inglés es un sketch. Lo menciono porque cuando yo me interesé en hacer finalmente una historia sistemática de el hip hop en Puerto Rico, me di cuenta que no hay manera de que esa historia se cuente por completo. Primero, yo soy uno, y segundo, mientras más sigo investigando, hay un montón de fuentes que no existen. La mayoría de las fuentes que están disponibles, pues recortes de periódicos, revistas, qué sé yo qué, son fuentes muy importantes, pero están parcializadas porque son gente que no saben de la cultura, y así que, por ejemplo, cuando tú encuentras esos primeros periódicos, ponen cantantes de rap, y lo ponen entre comillas porque no están entendiendo lo que están ellos, cantantes, ¿verdad? Yo no canto rap, yo rapeo. Pero eso lo puede escribir alguien que entiende de la cultura, ¿verdad? Pero estamos hablando de gente que el mismo que te reseñaba a Yolandita Monge, o el mismo que se reseñaba a Chucho Avellana, estaba reseñando a Bicosí. Así que eso es un problema de la documentación. Pero por otro lado, lo otro que hay es mucha memoria. El que sobrevivió los 80 y los 90 en Puerto Rico, que no fue preso y no está descansando en paz, ¿verdad? Estuvo en los paris, estuvo haciendo lo suyo, pues eso es memoria. Y entonces hay que hacer mucha entrevista sobre esto, y ahí es que entonces me encuentro con que el proyecto es grandísimo, es loable, hay que hacerlo, lo voy a hacer en el nombre de Dios, pero lo más que yo te voy a poder ofrecer es un sketch, un boceto, al final, con la intención de que vengan otros creativos más adelante, y de la información que yo te proveo, pues hagas un cómic. Hagas un pequeño documental de la información que yo te proveo, hagas una pequeña obra de teatro, mano, ¿sabes? Que él se multiplique en muchos otros formatos, pero en esencia es esa, es tratar de contar lo más honesto posible, con el mejor rigor posible, las herramientas que me enseñó la disciplina de la historia, contar esa historia del hip hop de Puerto Rico, porque digamos, por ejemplo, tú lo mencionaste ahorita sobre el reggaetón, yo pienso que hay bastante información. Y es algo que tanto la cultura puertorriqueña como la cultura latina fuera de Estados Unidos aceptó. Reggaetón latino me representa, bla, bla, y se sabe bastante de esto. Pero, ¿qué sabemos, por ejemplo, del grupo Mito? ¿Qué sabemos, por ejemplo, del grupo Foncadobo? ¿Qué sabemos, por ejemplo, del grupo Vanguardia Subterránea? Ahí hay gente que sabe un poquito, pero hay tanto por contar y que no se conoce, y que lo pueden confundir como música urbana. El problema es simple. Únanse y vivan en paz. O prosigan su curso y enfréntense a la destrucción. Esperaremos su respuesta. Ustedes lo decidirán. Y hablando, ¿verdad?, de bocetos, algo que nos llamó mucho la atención dentro de las redes sociales y tu plataforma fue tu viaje a Japón, ¿verdad? Fuiste con un crew, háblanos de eso, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión de este viaje y cuál fue la experiencia de representar la isla y el hip hop al otro lado del mundo? Sí, eso es, mira, déjame empezar por decirte que yo soy una persona que es bien soñadora. Solo Delisa conoce las loqueras de mis sueños, pero te lo menciono porque si yo le fuera a decir a algún particular mis sueños, posiblemente me meten en capestrano o algo así, porque suenan como demencia, ¿verdad? Aún así, teniendo los sueños más exagerados que tú te puedes imaginar, yo en mis sueños jamás imaginé llegar a Japón. Eso no estaba, tú sabes. ¿Verdad? Ese es el contexto. Historia corta o historia larga corta fue... yo tengo una página web, rafo1.com, que mi queridísima esposa, ¿verdad?, Charo para Delisa, me la produjo, y a través de esa página web me llegó un DM, ¿verdad?, un mensaje directo diciéndome que me querían como profesor para hablar sobre los inicios del hip hop en Puerto Rico. Al principio me resultó curioso porque yo veía el nombre Akane Muramoto y un mensaje en español, y yo decía, esto es spam, tú sabes, y lo ignoré. Y entonces, pero tanto siguieron insistiendo hasta que finalmente le di la oportunidad. Y esa fue, ¿verdad?, en una universidad que está sitiada en la ciudad de Kioto, que es la ciudad más antigua de Japón. Nos invita para allá.
A mí en mi caso particularmente porque ellos tienen un programa sobre cultura en el tercer mundo, le llaman así, ¿verdad? Pero es para aprender sobre nosotros, es decir, para aprender un poco más allá de la que es la cultura japonesa o la cultura asiática, y eso pues yo lo respeto. Y ellos, aprendiendo sobre el hip hop, saben, conocen, entienden que el puertorriqueño fue un personaje principal en esto, ¿no? Y entonces pues para eso fue que me invitaron. Es como desde tu expertise, por favor, háblanos en esta universidad, haz una charla sobre los comienzos del hip hop en Puerto Rico. Y eso me dio chance para ensayar eso mismo, ¿verdad? Porque ya en Bocetos, en la primera temporada, yo cerré con cómo este fenómeno surge aquí en Nueva York y se desarrolla. Ya la segunda temporada, que ya he ido dando pasos para empezar a organizarla, escribiéndola, buscando material como fotografía, recorte periódico y otras cosas. Pues esa oportunidad en Japón me facilitó eso, que fue como un primer boceto a presentar la década de los 1980 al 87, y explicarle a ellos cuál era el contexto de Puerto Rico, que eso es algo que a ellos les interesa mucho. A ellos les interesa mucho el contexto social, ¿verdad? Para los que saben, pues al principio de los 80 el gobernador de Puerto Rico era Carlos Romero Barceló. Estaban los casos por los asesinatos en el Cerro Maravilla, las carpetas, había mucha cosa en la sociedad pasando, ¿verdad? Y entonces es buenísimo poner ese contexto, porque las primeras canciones de rap que surgen de esa época tienen ese filo. Por ejemplo, la primera canción de rap que surge, que suena en la radio por este grupo que se llamó D-Squad, se llamaba Las Drogas Matan. ¿Verdad? Por ejemplo, en la historia del hip hop en general, la primera canción que surge en la radio, que es popularizada, es Rapper's Delight, y es una canción pues que te invita al baile, al goce, la chulería, ¿no? No obstante, en el tercer mundo, en este caso en Puerto Rico, resulta curioso que la primera que suena en la radio es una canción sobre las drogas, y esto es pues porque una situación que los jóvenes estaban viviendo mucho. Las drogas matan, había mucho joven usuario, etcétera, y era una preocupación, y ellos están usando el rap para comunicar esto, ¿verdad? Y entonces pues, a muy resumidas cuentas, junto a la grata compañía de Freddy Abreu, también conocido como 79, uno de verdad, vamos a hablar entonces aquí, Ser Vulnerable, para mí uno de mis raperos favoritos de la isla. Tuve la oportunidad de coincidir con él allá, ¿verdad? Él hizo lo suyo, montó una buena presentación primero, y luego entonces también rápido. Y entonces a mí me abrieron el espacio para traer esta historia, un poco de lo que te estoy contando, ¿verdad? Fue una experiencia, como decían los muchachos de la Fania, inolvidable para siempre. Inolvidable para siempre, ¿verdad que sí? Duro, en verdad. Qué bueno que saber que escogiste a 7 de 9. También es de nuestros favoritos. Y, mano, cuando vimos eso, que andaban 2 o 3 puertorriqueños por Japón, nos llena de orgullo eso, porque en nuestro caso lo vemos desde ese punto de perspectiva, de hecho, está llevando nuestro arte, nuestra cultura, y se lo estás poniendo ahí en bandeja de plata, como decimos. Algo que me viene a la mente, y para conectarlo con otra de tus producciones, Lucha y Perseverancia, que fue la última producción que lanzaste. ¿Cuál fue, verdad, el génesis o el proceso creativo de crear esta pieza? La palabra recordar viene del latín recordari, formado de re, que es de nuevo, y cordis, corazón. Recordar quiere decir mucho más que tener presente en la memoria. Significa volver a pasar por el corazón. Esa pregunta está bien chévere. Tienes tiempo, ¿verdad? Sí. Lucha y Perseverancia es el primer disco de estudio que yo hago en el 2011. Yo nací y me crié en Puerto Rico, pero en el 91 me vengo para acá. Pasan muchas cosas. Y en el 2006 regreso a Puerto Rico finalmente. Yo soy uno de los puertorriqueños que yo digo que mi puertorriqueñidad nació acá.
en Nueva York, ¿verdad? Fue como que, aunque soy nacido de la isla, lo que tiene que ver con toda nuestra cultura, lo que es la bandera, su historia, el sentido de orgullo patrio y todo, a mí me nació acá, hablando con gente que militaron en los Young Lords, hablando con gente de acá que, punto, mano, tú sabes, tienen a veces mucho más conocimiento sobre nuestra historia que nuestra misma gente en la isla, ¿verdad? Y ellos llevándome como maestros al fin me enseñaron. Entonces, pues, aprendo no solamente sobre los Young Lords, también aprendo sobre el New York Poets, aprendo muchas cosas. Y bueno, es este Rafo que regresa a su isla con una identidad New Yorkican, si se puede decir, ¿verdad? Y entonces, juntando mi amor por el rap y el hip hop con lo que yo traía desde acá, pues empecé a trabajar en ese proyecto que finalmente salió en el 2011. Algo que pasaba en el 2011 era que estos eran los tiempos de Mega Upload y de esta otra de SoundCloud y eso, y bueno, pues yo lo subí así y vamos que es tarde porque yo tenía que trabajar y seguir estudiando, ¿no? Y nunca se le dio el cariño que se merecía. Así que cuando sacamos Por Encargo, que es la primera producción que sale en el verano, que recoge o reúne todas las grabaciones que yo he ido haciendo desde el 2009 hasta el 2025, y empiezo a pensar en lo que significa ese proyecto para mí, que como te dije anteriormente es como un abrazo a todo lo que yo soy. Exacto. Rafo el hijo, Rafo el esposo, pero Rafo también el profe, Rafo también el que hace rap y lleva haciendo rap hace muchos años. Pues bueno, aprovechando ese momentum y buscando fotos viejas, que es parte del trabajo que se hizo Por Encargo, porque había evidencia de cada una de las canciones que se grababan. Me topé con el máster de Lucha y Perseverancia. Yo dije, mano, pues vamos a hacerle un reissue a esto y lo sacamos. Y entonces, pues ahí sale. Te mencioné lo primero de Lucha y Perseverancia porque yo diría que para mí ese disco en aquel entonces era un intento de juntar literatura, historia, política, con ese New Yorkican flow, porque hay poemas y hay de todo, ¿verdad? Y lo solté, ¿no? Obviamente de allá para acá han pasado muchas cosas y estoy posicionado de otra forma, pero es parte de mi historia y entonces lo solté. Así que salió Lucha y Perseverancia después de Por Encargo, pero realmente Lucha y Perseverancia sería el primer disco, Por Encargo sería el segundo disco, y por ahí estamos terminando uno que posiblemente se llame La Novela de mi Vida, que cerrara toda una trilogía de cosas que yo estuve trabajando durante los 90 y principios de los 2000 que nunca salieron, pero que están listas ya están maduras ya para salir. Eso está súper nítido, y algo que me vuela la cabeza de esto es que a veces cuando se hace arte o estás haciendo música, tú estás haciéndolo, pero estás como que viajando en el tiempo de cierta forma, porque lo que dijiste en el 2009, por dar un ejemplo, se puede en el 2025 todavía ser vigente y de cierta forma conectar con el estado político, con el estado de la educación y todo eso. Es algo que en verdad me gusta mucho. Volviendo a lo que habías dicho ahorita en cuanto a las canciones de conciencia y eso, tenemos a Bruli MC con Sida Rap, tenemos a Vico C, tenemos a Rubén DJ con La Escuela. ¿Por qué tú crees que se daba tanto énfasis en ese momento a hablar, ¿verdad?, sobre lo social y ya no se hace en el mainstream, por decirlo así? Bien, eso, yo tengo dos pensamientos en cuanto a eso. Primero, como te decía, según sigo estudiando la década de los 80 en la isla, pues había un serio problema de deserción escolar. Seriamente. Yo era uno de los tantos que cada vez que podía cortaba clase porque a la escuela pues no me interesaba, mano, tú sabes. Artú tiene ¿verdad? Un saludito a mi pana Artú también, otro de mis MC favoritos. Él tiene una canción que la rima no me la hace bien, pero él dice, una vez me enteré de que mis héroes no eran tan héroes como yo pensaba, pues decidí no volver a la escuela, ¿verdad? Porque lo que nos estaban vendiendo era gato por liebre. Los héroes que nos presentan en la historia de Puerto Rico no se parecen a los míos.
Es un poco por donde va tú en esa, ¿verdad? Y entonces... Wow. Entonces, pues, por eso había, entre otras cosas, de seguro, una alta incidencia de deserción escolar en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, pues, a eso Rubén responde y te saca a la escuela, como, mira, dentro de la escuela tú puedes encontrar tu futuro, tu mañana, si te pones a estudiar, como no te salgas, ¿verdad? Así que él está utilizando el rap para educarnos. Y eso está muy bien y esa verdad se queda ahí. Por otro lado, yo he pensado también que para que el rap pudiera ser aceptado de forma comercial había que sacarle la rabia, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, Prime Records, que era una compañía disquera manejada, entre otras personas, por Said Hernández, que, repito, manejaban tanto a Chucho Avellané, no, estos no son los nombres necesariamente, pero rápido por decirlo, ¿verdad? Chucho Avellané a Lucecita y de momento, pues vamos a filmar a Lisa M o vamos a filmar a, ¿verdad? ¿Sabes? Que sí. Ellos están trabajando para el capital. No funcionan. Entonces, si yo voy a venir con toda la rabia del barrio, que es legítima, y el rap me provee a mí el espacio para yo soltarla como es, yo voy a venir con toda esa rabia, pues un empresario musical me va a decir, eso suena bien, pero eso no vende. Entonces, pues, parte de lo que es mi teoría en esto es, yo pienso que también ese principio de rap sí respondía a un problema social, pero por otro, se oye de manera positiva, como Piro, que tenía la de no al aborto y el SIDA y estas cositas, porque no están pasando, pero es porque para la gente de la música, ese rap positivo, no tan rabioso, eso sí iba a vender, o por lo menos eso sí te lo iban a poder sonar en X100, que era una de las estaciones que sonaba música de rap en ese momento. Así que hay unas negociaciones y unas tensiones bien interesantes aquí. En cuanto a eso, no sé si te he respondido. Lo tengo más claro, ¿verdad? Porque es algo que siempre se pregunta y está, porque, por ejemplo, cuando yo hago mi estudio de estudiar la década de los 80, el rap, entiendo que The Message ¿sí? Fue un tema bien importante, ¿verdad? Porque como que se enfocó en, mira, o sea, vamos a ver esta cruda realidad, ¿verdad? De nuestra sociedad, que de ahí, ¿verdad? Creó, por decirlo así, como dicen, el rap conciencia, como le conocen, una rama. Sí. Nos gustaría, ¿verdad?, saber eso, como que en qué momento, sé que la industria comercial es algo y la industria underground o lo independiente es otro, pero en qué momento tú empezaste a ver más marcado esa transición de, ok, estamos dejando de hablar de la conciencia para enfocarnos en el club o en el party. Yo pienso que eso siempre estuvo desde el principio. Cuando hay canciones, como te dije, sale D-Squad con Dile no a las drogas, perdón, pero anterior a eso, a D-Squad, Negro y Vico C habían grabado una de Dile no a las drogas. Y ese numerito de Vico C a mí me gusta mucho porque es como este joven caminando por Puerta de Tierra y se encuentra hasta los tecatos pidiendo chavos. Porque te estoy mencionando esto porque en ese rap de Vico C tú lo oyes a él personificando ese tecato que se le encuentra y él, mira papi, dame una pejeta, ¿sabes? Es este nene de 13 o 14 años rapeando sobre sus circunstancias y esa canción es bien cruda, ¿no? Pero a la misma vez, pues, está la industria musical que te estoy explicando, que pienso que vio potencial en eso y empieza a comercializarla. Y el juego fue así. Si van a lanzar a Lisa M, que Lisa M, y a mí me consta porque la he entrevistado y también la he visto que ella en entrevistas hace. Mira, mano, Lisa M era una big girl que partía a los hombres como avellana, tú sabes, le tenían miedo. Hay gente de Hype Squad, uno de los corillos de bailarines pioneros en Puerto Rico, que han dicho eso. Mira, con Lisa había que decirle usted y tenga, tú sabes. Y entonces te estoy mencionando esto porque Lisa dice, yo era hip hop, yo soy hip hop. Más bien, perdóname, Lisa, te saludo. Yo soy hip hop, pero la industria musical la vio jovencita, la vio nena y entonces empezó a vestirla de una forma.
Te sigo. Y además de vestirlo de una forma, como ellos tenían una línea de el merengue, oye, vamos a juntar ese rap con merengue, y salió el merengue rap. Otra cosa que también a finales de los 80 y a principios de los 90 está pasando es el house. El house music estaba pegado y en Puerto Rico a nosotros nos gusta mucho la música. Pues la cogieron también a ella, como diría yo, este soy yo, como conejillo de India para experimentar, y vamos a hacer entonces el rap house. Tú sabes, y entonces hay una comercialización violenta en ese aspecto de lo que es nuestra música y la manera de nosotros expresarnos. Por eso entonces es que yo pienso que el underground era como lo que debió haber sido de forma natural, porque si el rap era agresivo, el rap era lleno de hambre, crudo al principio, y cuando la industria musical accede a él, lo empieza a uniformar, lo empieza a poner bonito, lo empieza... De hecho, una palabra que yo uso mucho es empieza a servir de traductor. Porque la industria musical se pone en que si yo le presento esto a la cultura puertorriqueña, tal como es, no lo entienden, porque no lo van a entender, así que yo déjame traducirlo. Y es, mira, esto es música y es como house, pero rapean. Esto es como merengue, pero rapean. Y hay un elemento de la industria musical que es como para poder vendérselo a la cultura puertorriqueña. Lo maquilla bien. Pues, y en ese momento entonces, que eso hacia allá es que se está moviendo, entonces surge el underground. La rubia, la que a mí me... La rubia, ¿sabes? Entonces empiezan los nenes a volver a hablar malo, empiezan, porque es que, pues, mano, tú sabes, la cabra tira para el monte. Si esto es mío y en el barrio se habla mal, y en el barrio nos gusta estar jangueando con las nenas y bailar apretadito y guayarnos levilla y todo eso, pues va a volver a su estado natural, ¿verdad? Y entonces, pero como la historia, como nos dice Antonio Benítez Rojo, un autor cubano, la máquina se repite, ¿verdad? Pues lo mismo eventualmente pasó con el reggaetón. Esa rabia y esa honestidad que lo representaba el underground, pues eventualmente es comercializada, y al principio de los 2000 entonces pues tú ves a los nenes bien vestiditos, vamos, no bien vestiditos, pero lo que te quiero decir es es la industria musical de nuevo cogiendo un poco de lo que es nuestra cultura para darle otro giro. Y por ahí más o menos va la cosa. O sea, que es algo dialéctico, una palabra de Domingo. Dialéctico es que tiene ese movimiento que es crudo, lo comercializan, y vuelve a lo crudo y lo comercializan. Una explicación muy rápida del trap, que yo no lo sigo, pero yo diría que es eso. Es de nuevo, después de tanta comercialización de ese reggaetón de mediados del 2000 en adelante, que es Don Omar y toda esta gente que lo llevaron a sitios, ¿verdad? Tego Calderón, por supuesto, y otros que lo llevan a sitios grandísimos, pero está maquillado, como tú mencionaste de una manera ahorita, pues entonces regresa de nuevo a su estado más puro en este sentido a través del trap, y empiezan entonces estos jóvenes a hablar un poco más oscuro y todo eso, y ya nuevamente estamos, tú sabes, con el conejo que va a estar ahí en el Super Bowl y haciendo sus cosas, ¿no? Que fíjate, él es parte de, uno pudiera, haciendo esa línea cronológica, él es parte de esa, después de ese reggaetón comercial, él empieza como trapero, si eso es una palabra. Yo de verdad, yo estoy en esto es un terreno, vamos a ser bien honestos, esto es un terreno que para mí es bien desconocido, pero como historiador, y me gusta seguir la línea cronológica, pues en esto sí yo estoy un poquito informado, que es esa de que viendo yo que cuando sube y está allá arriba y se ve como saturado y no hay más nada, suena todo el mundo igual y parecido, pues entonces viene el trap a volver a traerlo a lo crudo, y en esos primeros traperos pues estaba Bad Bunny, ¿verdad? Y entonces, pero mira de nuevo por dónde va la cosa, aunque, ¿verdad? Con esa última producción, pues el muchacho está utilizando su voz para hablar sobre nuestra cultura y nuestra política inclusive, ¿verdad? Que entonces la cosa no es tan clara como blanco y negro. Exacto. Yo en lo personal pienso que hay muchos artistas, y él, al ser ahora un artista popular, es una de las mejores evoluciones que he visto en cuanto a tú decir empecé en esto, pero ahora puedes, como decimos, ser versátil en otro género. Así que hablando un poquito de eso, ¿consideras el reggaetón, estas vertientes, parte del hip hop? No.
hijos, primos. Pues mira, una forma en la que yo he visto el reggaetón es así, ¿verdad? Ambas manifestaciones en Puerto Rico se están dando a la misma vez, ¿verdad? Te explico. Va llegando a Puerto Rico mi hermana con sus hoop earrings, sus Puma Suedes y el electro boogie, y yo lo adopto, y así como yo muchos otros, ¿no? Pero a la misma vez estaba llegando la música del General, Pocho Pan y todos los demás, y estábamos escuchando reggae en español, pero también Supercat, Chava Ranks y toda esta otra gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros somos caribeños, ¿verdad? Yo pienso que a muy resumidas cuentas, esto es para seguir uno dissecting it a bit. Hubo una elección. Hubo jóvenes como yo que nos gustó el sonido del vinilo, nos gustó el sonido del sampling, y mantuvimos eso, practicándolo, haciéndolo nuestro, y esto es lo que hacemos. Pero hubo otra gente que, por ejemplo, pues mira, las Timberland no son lo mío, loco. Yo vivo en una isla que la temperatura average son 90 grados. Lo mío son las Tebas, las Flojo, las ropitas Surfer. Así que el reggaetón me tiene sentido, ¿verdad? Y entonces pues yo lo veo como una decisión de identidad. Hubo jóvenes en Puerto Rico, cuando todo esto está surgiendo, que es a la misma vez. Por eso tú no puedes decir, por ejemplo, que Baby Rasty y Gringo no estaban rapeando. Ellos estaban rapeando, claro que sí. Porque el rap era parte de lo que estaba pasando. De la misma forma que Wiso estaba rapeando, que Artú en su momento estaba rapeando, que la gente de Mito estaba rapeando, pues Baby Rasty y Gringo estaban rapeando, ¿no? Entonces pues es esa, que a la hora de decidir, unos decidieron en aquel entonces con la frase de mantenerlo real, pero realmente lo que yo pensara con eso es como, si este es el juego, más que mantenerlo real, que era la frase que usaba en ese momento, pero yo lo que veo es, bueno, si este es el juego, el sampleo, el breaking, pues esto fue lo que yo decidí para mí. Exacto. De hecho, yo diría que es un ensanchamiento de la cultura puertorriqueña, porque lo que hay es eso mismo, es el puertorriqueño que se fue en 40 y 50, que regresa, ya no se parece al jíbaro. Ahora tiene otro outfit, ahora tiene otro flow, ahora tiene otro swag. Y bueno, si este es el juego, pues a mí me gusta esto, pues vamos a usar los Adidas, ¿verdad? Vamos a usar los Kangos, y este es el juego, y lo quiero cultivar y lo quiero respetar. Y un poco eso es lo que es la historia que yo quiero contar en Boceto. Ese camino, como eso siguió y siguió cultivándose, respetándose, y hasta el sol de hoy, ¿no? Mientras que hubo otros que no lo vieron tanto blanco y negro. Era como que, ok, pues me gusta el rap, pero me gusta Pocho Pan. Me gusta el rap, pero me gusta Chavarram. Y empezaron a rapear sobre esas pistas de reggae. Y adoptaron esa identidad un poquito más tropical. Y bueno, y entonces, con eso te digo, son hijos de la misma circunstancia. Son hijos de la misma circunstancia, pero el hip hop es hip hop y reggaetón es reggaetón. Exacto. Qué bueno, ¿verdad? Ya está aclarado. No. Porque yo te estoy hablando desde mi punto de perspectiva. Como te mencioné, crecí con el reggaetón. Y dicho eso, el primer disco que me regalaron, ¿verdad?, original, fue Boricuas en White 2. Que tenía pues más rap que reggaetón. Y ahí pues Tempo, Lito y Polaco. Personalmente Lito y Polaco son de mis favoritos porque eran hip hop, pero podían hacerlo, eran rap, pero podían hacerlo comercial, reggaetón, pero siempre, ¿verdad?, volvían a su raíz. Por eso te lo pregunto, porque como crecí, como tú dices, con toda la mezcolanza de ver a estas personas hablando de reggaetón, pero vestidos con la jersey, como los hip hoppers de acá, por eso mucha gente de afroamericanos dicen, reggaetón es boricua hip hop. Por eso quería aclararlo, pero el profesor aquí ya nos hizo, ¿verdad?, las aseveraciones de que son géneros que provienen, ¿verdad?, de barrios, de la calle, y con la evolución pues terminan a manos de las corporaciones, pero son, como tú dijiste, hijos de las mismas circunstancias. O sea, que eso era algo que quería conectar. Te pregunto, Rafa, ¿verdad? Esto ha sido una super escuela para mí en todo el sentido de la palabra.
siempre preguntamos el consejo. ¿Qué consejo tú le darías a esos chamaquitos que quieren rapear, pero que también quieren seguir estudiando, quieren seguir aprendiendo de la cultura? Que lo hagan, ¿verdad? Un buen consejo sería como entiende quién tú eres, entiende, tú sabes, de lo que tú vienes, conoce tu historia más inmediata, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo me crié solo con mi mamá, trabajadora, muchas veces yo pasaba mucho tiempo solo en casa, pues ese soy yo, tú sabes, y de modo que si voy a rapear, pues no voy a rapear de, qué sé yo tenía 20 mujeres en mi casa, porque no se parece a mi historia, ¿verdad? Y es un poco lo que quiero decir, es conoce tu historia, de dónde tú vienes, y eso es, estoy hablando de autenticidad, porque hace mucha falta en esta época, particularmente en una época en donde los medios sociales venden una imagen. Si algo, por default vas a vender una imagen, porque cuando te presentas frente a en las redes sociales por default vas a vender una imagen, pues que la imagen sea quien tú sabes quién tú eres, ¿verdad? Y entonces las dos manos, no está de más estudiar, nos hace falta mucha más gente en la academia, particularmente de los barrios, ¿verdad? Porque una analogía que yo puedo hacer aquí es durante los 60 en Estados Unidos, que está pasando la crisis de los civil rights, mucho afroestadounidense comienza a entrar a las universidades, a abrirse espacios allí, y entonces pues el efecto fue la exagerada producción cultural que salió de esa realidad. Empezaron a desmitificarse todos los mitos sobre la nación estadounidense y empiezan a aparecer muchas más historias sobre la experiencia de la esclavitud en Estados Unidos, con mucho detalle, etcétera. Y hay más cosas que puedo decirle eso, pero eso vino a raíz de que entonces los afroestadounidenses aprovecharon esa circunstancia de los derechos civiles para entrar y contar su historia, porque no estaba siendo contada, ¿verdad? Entonces, pues, ese fue el potencial que yo le vi a la idea de entrar a la universidad. Mientras más de nosotros podamos entrar y leamos los documentos y leamos la historia y aprendamos y empecemos a ver lo que falta, y pues lo que falta tú lo traes porque tú lo conoces, van a haber más historias de Puerto Rico, mano, y eso es una chulería. Mira, algo que yo he dicho en otras ocasiones, si la historia de Puerto Rico fuera como una obra de teatro, like a play, ¿verdad? Pues aquí faltan muchos actores y actrices todavía, mano. Tú sabes, si tú no la fueras a simplificar, la historia de Puerto Rico sigue siendo sobre que si Muñoz Marín, Ferré y 2 o 3 personajes claves importantísimos, ¿verdad? Pero, mano, ¿y dónde está la mamá de Félix? ¿Y dónde está el Cortijo y su combo? ¿Y dónde está Eddie Palmieri? Vamos, ¿y dónde está la diáspora en esto? Tú sabes, sujetos que no se conocen todavía bien, ¿verdad? Y entonces, pero eso solo, entre otras cosas, eso solo puede surgir si a ti te gusta el rap y quieres estudiar también, métete. Y empieza, tú sabes, por ciencias sociales, historia, literatura, humanidad, lo que sea. Métete, mano, y léete los clásicos y abúrrete con ellos. Ámalos, odia, léelos bien. No, mano, no hay nada más chévere que cultivar el alma. Y en todas las manifestaciones, pintura, literatura, poesía, mira, léelo. Y de la misma forma que consume, digamos, Tulito y Polaco, léete la poesía de Safo, una poeta griega. Tú sabes, igual, mano, igual. Y busca las conexiones. Estamos atentos de talento y estamos atentos al movimiento.